de contaminación y remediación del aire, que tiene dos profesores, Paola Valerino y por mi parte Patricio Pérez, que va a ver la parte de contaminación atmosférica o remediación de calidad de aire. ¿Ya? Lo primero que habíamos presentado anteriormente, que no estaba en el video, fue tratar de hacer una suerte de presentación y bienvenida a los alumnos, para que podamos ir tomando forma y podamos ir soltando un poco en esta nueva modalidad de clase a distancia. ¿Ya? Lo que vamos a hacer ahora es tratar de revisar un poco la plataforma Aulagos Virtual, para ver con qué recursos contamos y qué es lo que entre nosotros, qué acuerdos podemos tomar para que la forma de la entrega de la información del curso sea lo más adecuada y sea lo más didáctica para ustedes y para el profesor. Es importante destacar, ¿cierto?, que este curso y todos los cursos van a ir de manera gradual implementando o incorporando actividades a la plataforma. La verdad que como es un sistema nuevo, la verdad que sea de manera gradual y no sea de manera de no sea muy forzado el aprendizaje, y que permita a todos tener la tranquilidad de que los contenidos están siendo abordados por el profesor y también están siendo bien recepcionados por el alumno, ¿ya? Entonces tenemos nuestra plataforma, que se llama la plataforma Aulagos Virtual, en donde la totalidad de los alumnos deberá acceder de manera frecuente para poder encontrar los diferentes elementos o material de estudio del curso. Por mi parte, vamos a tener dos partes. Uno que tiene que ver con las presentaciones y lo otro que tiene que ver con las presentaciones que voy a desarrollar y que les voy a entregar y que van a quedar en la plataforma, alojadas en esta, y también van a estar estos videos. Probablemente algunos videos van a ser muy largos y la idea es que los podamos editar y podamos también contar con este tipo de instrumentos. Ahora, las clases son lunes y sábado, por confirmar la cantidad de horas que nos había quedado. El teléfono. Así que vamos a continuar. Ahora vamos a ver la plataforma y qué es lo que nos propone esta plataforma, ¿ya? Entonces, este es el curso. Tenemos información general del curso, tenemos el programa de la actividad, la guía del aprendizaje, y Paola ya ha subido algunos contenidos que tienen que ver con la literatura y el curso que se ha dictado anteriormente. Hoy día, nosotros partimos del aprendizaje 4, que tiene que ver con identificar los principales efectos que producen las emisiones contaminantes a la atmósfera. Eso es lo más probable, es el aprendizaje 4, 5, 6, 7, que son los asociados a esta parte del curso. Hoy día, en la presentación del curso, en esta clase, es básicamente la presentación del curso y ver cuáles son los acuerdos que vamos a tomar. Ya habíamos conversado que las evaluaciones o que los certámenes lo íbamos a tratar de acordar para encontrar la mejor alternativa de evaluación, ¿ya? Que permita recoger los conocimientos que ha adquirido el alumno y también que permita también al profesor poder estar tranquilo de que también los diferentes contenidos también fueron entregados, ¿ya? Entonces, aquí queríamos presentarle esto, que seguramente todos ustedes ya lo vieron, de cómo más o menos está construida la plataforma. Sin embargo, el profesor tiene diferentes bloques o diferentes recursos para poder utilizarlo en la platea o en el aula virtual. Y quería mostrarle algunos de ellos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, por ejemplo, ya, entonces vamos a agregar algo aquí, que es el aprendizaje 4, ¿ya? Y vamos a añadir una actividad reciente, que es lo que me permite la plataforma, ¿ya? Nos permite tener sesiones de asistencia en donde la misma plataforma puede realizar una suerte de estadística de los ingresos que tienen los alumnos a la plataforma y puede generar un informe que puede ser visto por el profesor, ¿cierto? Para ver cuál ha sido la frecuencia de acceso de los alumnos para poder tomar una suerte de evaluación. Entonces,
Si bien la asistencia para esta parte del curso o para estos meses, no vamos a tener asistencia, pero sin duda es muy importante que los alumnos puedan ingresar a la plataforma de manera frecuente, porque es el lugar donde nosotros vamos a alojar la información y no como en otros casos, en otros años, donde el flujo de información variaba en la plataforma, en el correo, en los WhatsApp. Entonces la idea es que podamos concentrar toda la información en este canal, ¿ya? Entonces podría ser una posibilidad. ¿Puede compartir la pantalla para que podamos ver? Faltaba eso. La del Lulagos, porque Sí, yo no tengo acceso, entonces sí. para cachar cómo es, por favor. Ya. Voy a ingresar al tiro. Les voy a compartir el tiro. Mostrar mi pantalla. Toda la pantalla. Ah, y la profe Valerino escribe en el chat de que le mandó un correo, o sea, le mandó un WhatsApp. Sí. Ah, me dice Paola, o que es la profesora que también va a desarrollar el curso, me dice que solamente tenemos 3 horas a la semana, por mi parte, ¿cierto? Y otro día no se había incluido porque yo no tenía disponibilidad horaria, ¿ya? Pero son 3 horas, así que, bueno, pero ese detalle se los voy a comunicar también en la plataforma, y ahí vamos a poner una pequeña explicación para que la puedan leer y podamos discutirla ahí, ¿ya? Pero, pero finalmente es lunes y sábado, la cantidad de horas las vamos a revisar en detalle, ¿ya? Así que le estaba mostrando esto, que el profesor tiene estas diferentes posibilidades de poder añadir recursos. Bueno, antes de que eso, acá arriba ya hay algunas cosas, que por ejemplo son videos que se presentaron en otra oportunidad. Se pueden subir archivos PDF, se pueden subir libros, se pueden diferentes documentos, ¿ya? Pero eso es algo tradicional que se puede ver, incluso se podría gestionar eso con un simple correo. Ahora, la ventaja que tiene la plataforma es que tiene otro tipo de recursos. Como les comentaba, podemos tener asistencia, ¿cierto? Podemos tener un chat específico para un problema en particular. Por ejemplo, discutir sobre algún fenómeno de contaminación asociado a calidad del aire, ¿cierto? En donde los alumnos, ¿cierto? En donde los alumnos deben, ¿cierto? Realizar ciertos aportes para enriquecer la discusión. Y de esa manera, dependiendo del tipo dependiendo del tipo de respuestas que entreguen los alumnos frente a un determinado problema, ¿cierto? Podemos ir incorporando, ¿cierto?, en ese chat para ir enriqueciendo el tema, ¿ya? Algo alternativo a eso es lo que tiene que ver con el foro. Y esto sí es algo, mire, dice, el módulo de la actividad del foro permite a los participantes tener una discusión asincrónica, o sea, en cualquier momento, es decir, discusiones que tienen lugar durante un periodo prolongado de tiempo, y ese foro tiene una distancia de tiempo que me permite decir, voy a partir hoy día y voy a terminar en 2 semanas más, para que entre todos conversemos sobre un tema particular, pero evaluado, ¿ya? Entonces, el foro permitiría que los alumnos aporten respecto a un problema en particular, y a partir de ese foro, ¿cierto? Con una cantidad donde se pueden adjuntar archivos, se pueden subir diferentes tipos de elementos que aporten al foro, ¿cierto? Y eso el profesor puede también evaluar ese tipo de aportes que hagan los alumnos, ¿ya? También lo otro que tenemos es aquí el glosario, que probablemente a lo mejor lo vamos a incorporar, pero eso probablemente nos dé un poco más de tiempo. Hay algunos cuestionarios, ¿cierto? Hay algunas encuestas. También tenemos consultas particulares que podemos hacer. Y aquí hay algo que me gustó, que puede ser también incorporado y que de alguna manera ayudan siempre
cuando tienen alguna orientación precisa, que tiene que ver, por ejemplo, con el juego La Horcada, que es algo que todos conocen, ¿cierto? En donde uno va, donde hay una cierta cantidad de elementos, ciertos tipos de glosario que nosotros vamos a utilizar, en realidad es el lenguaje que se utiliza en calidad de aire, que puede ser, que puede ser propuesto como un juego en donde a lo mejor el alumno, ¿cierto?, tiene que desarrollarlo para poder ir comprendiendo respecto a eso, y eso me permitiría también ver que el alumno también participe dentro de la plataforma. Lo más importante que, dado que no tenemos la clase presencial, es importante que tengamos alguna forma de comunicación. Y esto podría ser algo, ¿ya? Así que no sé qué les parece, no sé qué les parece si podemos incorporar algunos juegos también dentro del, del curso, que puedan ser como suerte de mini evaluaciones o que puedan aportar también a la evaluación total. ¿Sí? Entonces, aquí no solo la idea de la plataforma también es que no solo el profesor genere el conocimiento, la idea es que ustedes también puedan aportar y si encontramos alguna plataforma, alguna actividad, ¿cierto?, de otra universidad o alguna investigación importante, también la podamos colgar aquí en este lugar y que también pueda ser distribuida y traspasada a todos los demás compañeros para que también tengamos acceso a ella. La verdad que el profesor también está limitado a la cantidad de investigaciones que pueda leer o a la cantidad de trabajos que pueda desarrollar, entonces siempre hay información que se está generando y que por ABC motivo no se puede tener acceso o no se logró encontrar. Por lo tanto, entonces existen diferentes cosas o diferentes elementos que los invito a que ustedes puedan también, a que nos inviten a que nos puedan ayudar a poder construir esta forma o esta metodología del curso. ¿Ya? Entonces, como les decía, vamos a tener archivos, carpetas, etiquetas, subir algunos libros, vamos a también subir algunos links, ¿cierto? Link de páginas que sean de interés, por ejemplo, de la página la página de Estados Unidos asociada a medio ambiente, ¿cierto? La página del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, tratar de armar una suerte de set de base de datos, de páginas que sean relevantes para el área, que ustedes también puedan revisar y que puedan tener siempre en línea. Así que eso es como la plataforma. Entonces, yo me inclinaría por el momento como propuesta, eh, como propuesta, como propuesta para evaluaciones, es incorporar algunos informes o trabajos de investigación asociados a algún tema o algún estudio de caso. Eso es por mi parte. Lectura de paper también que estén asociados a una problemática o algo asociado a la contaminación atmosférica, que tengo algunos por ahí que me gustaría que los puedan leer. Eh, lo otro es la participación en los foros, eh, y también importante es que, dado que el profesor solamente está emitiendo el video, la idea es que ustedes también puedan hacer una presentación o hacer un video corto donde ustedes expliquen, puedan desarrollar y presentar algunos resultados de alguna investigación. Eso sería respecto a los certámenes o a la forma de evaluación. Entonces, las pruebas o certámenes que sean entregados van a tener un límite de tiempo, probablemente una semana, ¿cierto?, para poder desarrollarlo. Y si bien van a tener acceso a toda la información disponible, la idea es que puedan ser también criteriosos con su enseñanza, y tratar en la medida, ¿cierto?, de utilizar solo los conocimientos que ustedes que han adquirido hasta este momento. Ahora, cuando ustedes salgan a la vía laboral, ¿cierto?, cuando ya sean profesionales, es evidente que van a tener acceso a toda la información que ustedes puedan y por lo tanto también es importante que puedan utilizar la información que existe en línea o que existe en otras fuentes de información para poder utilizarlas también en el desarrollo de algunos trabajos. Así que
Así que a mí, por mi parte, a mí no me complica hacer una evaluación que tenga algunos días para poder ser ejecutada y después poder ser entregada para la evaluación. ¿Algún comentario respecto a eso, joven? Ya, muy bien. Eso. Ya, entonces, en resumen, la idea es que podamos incorporar algunos otros elementos a la platea para que enriquezca un poco más el lugar donde que ustedes van a visitar en el curso, para que nos dé un poco más de holgura, ¿cierto? También tengamos diferentes formas de poder aprender, incluyendo, como les decía, juegos que están como recursos dentro de la plataforma. ¿Ya? Así que eso con respecto a la platea. Particularmente lo que desarrollemos hoy día, bueno, lo que estábamos pasando hoy día era el programa del curso, ¿cierto? El programa del curso, la guía de aprendizaje que la pueden revisar. Es un aporte, esto va a ir, la guía de aprendizaje se va a ir modificando en función de lo que nosotros vayamos compartiendo dentro de estas clases, ¿cierto? Cuando ya nos logremos acostumbrar y podamos diseñar, ¿cierto? Una correcta forma de aprendizaje por este método, ¿ya? Eh, Así que esa guía de aprendizaje es probable que pueda ir modificándose y como verán, y los que ya lo vieron, solamente está planificado hasta 5 semanas hacia adelante. ¿Ya? Eso quiere decir que cuáles van a ser los aprendizajes esperados que esperamos, que se esperan del alumno, pero sin duda que es de conocimiento de toda la comunidad de profesores, que existen alumnos que no cuentan con la disponibilidad del 100% de los recursos informáticos para poder acceder a los horarios correspondientes. Por ejemplo, en alguna familia donde hay 4 o 5 alumnos y hay 2 computadores. Entonces, todos necesitan utilizar las tecnologías para poder conectarse, ya sea en el trabajo, ya sea en la universidad, en el colegio. Entonces, eso limita un poco el ser muy estricto y riguroso respecto a los horarios. Así que es por eso que necesitamos que vayamos tomando algunos acuerdos y ver cuáles son las mejores formas de evaluación y cuáles son las mejores formas también de aprendizaje bajo el uso de esta herramienta. Eh, Así que para que, como son las 19:25 y ya más o menos le he comentado cómo va a ser la dinámica del curso, la idea es que ahora podamos compartir o conversar un poco sobre lo que se va a desarrollar en el curso. ¿Ya? Eh, por programa, por programa, por programa, habíamos visto, ¿cierto?, que de los resultados de aprendizaje del 4 al 7 son asociados a esta materia, son asociados a esta materia, eh, tenemos que dividir, básicamente son 4 evaluaciones, estos 4 resultados tienen que ser sometidos a evaluación. Así que espero que ustedes también me puedan aportar en esa línea. Lo primero que vamos a ver es ver un poco de historia o poder conversar ahora un poquito sobre contaminación atmosférica. Les voy a mostrar algunas imágenes. Y la idea es que podamos hacer un poco, ir con calma, ¿cierto? Así que ojalá que puedan interactuar conmigo y me puedan hacer algunas consultas. Y así vamos enriqueciendo un poco la clase y para poder ir soltando, ¿cierto? Ir soltándose un poco bajo esta metodología que es de educación a distancia. Así que, como ya les tengo compartido la pantalla, ahora yo voy a presentarle algo que venía aquí. Contaminación y remediación del aire.
que les tenía preparado para hoy es del quinto semestre y aquí es del noveno semestre, ¿no? Noveno semestre. Eso sí. Hay una confusión. Ya. Bueno, jóvenes, mi nombre es Patricio Pérez, ¿cierto? Yo voy a dictar la clase de contaminación y remediación del aire. Y primero, antes de partir, se ve algo bien, bien furioso, al tiro con mucha letra, pero va a servir después para que ustedes lo puedan utilizar. Ahora, aquí ustedes en la pantalla aquí, vamos a hacer el puntero. En la pantalla tenemos tres definiciones: 1, 2 y 3, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es tratar de poder definir correctamente qué es lo que es contaminación y qué es lo que entendemos también por contaminación atmosférica. Entonces, necesitamos al menos tener la definición para poder avanzar en el curso, tener muy claro qué es lo que es contaminación, qué es lo que es contaminante y qué es lo que es contaminación atmosférica finalmente. Nuestro curso está asociado a lo que es contaminación atmosférica y cómo vamos a hacer o cómo los diferentes profesionales pueden a partir de sus conocimientos mejorar la calidad del aire. Si el ambiente está en una condición degradada, cómo poder mejorarla. Entonces, como primera definición, lo primero que necesitamos saber es en qué lugar del mundo estamos. Esta definición está obtenida de la ley 19.300, ¿cierto? Que es la ley de bases generales del medio ambiente, que todos ustedes seguramente ya la han revisado en alguno de los otros cursos, y nos presenta una definición bastante sencilla respecto a lo que es contaminación, y nos dice que es la presencia en el ambiente de sustancias, elementos, energía o combinación de ellos en concentraciones y permanencia superiores a inferiores según corresponde a las establecidas en la legislación vigente. A ver, en esta primera parte, ¿cierto? Que lo que es definición de contaminación nos indica que es la presencia en el ambiente, o sea, en el aire en este caso, ¿cierto? Si es que estamos hablando de contaminación atmosférica, de sustancias, compuestos, elementos, energía o combinación de ellos. O sea, es una serie de elementos o compuestos que están en la atmósfera, ¿cierto? O una combinación de ellos que superan a lo establecido ¿cierto? A lo establecido en la legislación vigente. ¿Ya? Entonces vamos a estar en un escenario de contaminación para nuestro país cuando las concentraciones, ¿cierto? O la permanencia de estos contaminantes se encuentren a valores que están sobre lo establecido en la normativa vigente. Y por lo tanto, de otra manera, según nuestra definición de la ley 19.300, sí, hijo. Ya. Es mi hijo Matías que me vino a saludar antes que se vaya a acostar. Permiso, joven. Por lo tanto, continuando, ¿cierto? Contaminación, entonces, si es que estos valores son inferiores, ¿cierto?, a lo que establece la normativa vigente, no estaremos en el escenario de contaminación, ¿ya? Entonces, al respecto, es importante señalar que esto es lo que define la ley 19.300. Esto no quiere decir que valores inferiores a lo establecido en la norma no generen efecto o alteren el ecosistema, ¿ya? También es importante señalar que hay normativa o hay algunos compuestos que no están normados por la legislación nacional, en este caso para Chile. Y por lo tanto, es importante saber si es que la atmósfera está o no contaminada, y por lo tanto necesitamos saber cuáles son los niveles críticos, cuáles son los niveles que debiesen existir en la atmósfera asociado a alguna norma internacional.
Entonces, a falta de información nacional, es importante que conozcamos también legislación internacional que nos permita entender o que nos permita comprender si esos niveles de concentración o de elementos que se encuentran en la atmósfera son, podrían considerarse un escenario de contaminación. Entonces, es bien elemental la definición, pero solamente se indica que si es que se superan los valores, ¿cierto? Que se superan los valores y si está en la legislación vigente. Entonces, por lo tanto, tenemos dos elementos. Uno, que eventualmente, cuál es ese nivel que se ha establecido como límite y si contamos con la legislación vigente. Entonces, a medida que vayamos avanzando en el curso, nos vamos a dar cuenta que hay algunos contaminantes que no están legislados, que no tienen norma en nuestra legislación. Y por lo tanto, necesitamos saber si es que esos elementos podían ser considerados como un efecto de contaminación o una zona está contaminada en el aire. ¿Ya? Esto siempre marcado en la componente aire. ¿Ya? Esta definición de contaminación está asociada a todas las matrices ambientales, agua, aire y suelo. Y por lo tanto, debemos tratar de relacionarlas con todas estas matrices ambientales. Entonces, en el ámbito del aire, es importante señalar que no todas las normas, no tenemos todas las normas para poder legislar respecto a cada uno de los contaminantes en el aire. Y por lo tanto, hay que ser cuidadosos entonces en referirnos a si una zona o un lugar o una atmósfera local, ¿cierto? Está o no en una situación de contaminación. ¿Alguna consulta? ¿Jóvenes? No. Ok. Ya. Entonces, como está todo ok, me gustaría que me vayan diciendo que vayan, si es que pueden ir de alguna manera indicándome si no entendí, si no entienden, o si no logré explicar cómo que les llegue a toda la información, o si alguien tiene problemas de conexión, que me vayan comentando. ¿Todo bien entonces? Voy a preguntar en el chat. ¿Ya? ¿Dónde está el chat? ¿Todo ok? $19.85, todo bien. Ya, perfecto. Si pueden ir interactuando conmigo cuando vayamos pasando, sería ideal. Así igual voy sabiendo que está ok también, por favor. Vamos a compartir nuevamente. Entonces, habíamos visto lo que era la definición de contaminación. Entonces, para que exista contaminación, tiene que haber un contaminante. Un contaminante, ¿cierto? Entonces, también asociado a nuestra legislación nacional, ¿cierto? Dice que es todo elemento, en el otro caso era la presencia, ¿cierto? Aquí es todo elemento, compuesto, sustancia
derivado químico o biológico, energía, radiación, vibración, ruido o combinación de ellos, ¿ya? Cuya presencia en el ambiente en ciertos niveles, concentraciones o periodos de tiempo pueda construir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental. Entonces, al desmenuzar esto, podemos ver que no solamente los compuestos químicos o las sustancias son un contaminante. Por ejemplo, tenemos los contaminantes que son invisibles. Por ejemplo, el ruido, que es un contaminante invisible, que nosotros no logramos verlo. Sin embargo, es un contaminante en nuestra legislación y que también genera a partir de ciertos niveles efectos en la salud de la población o efectos en la salud de las personas y también efectos en la fauna o efectos en el medio ambiente. Entonces, es claro saber, como le estaba explicando, estas son definiciones generales para las diferentes matrices ambientales. Ahora, en el ámbito de la contaminación atmosférica, es evidente que en contaminación atmosférica no todos estos elementos, no todo lo que está señalado como contaminante, como definición de contaminante en esta norma, puede ser asociado a la matriz aire. Ahora, si hacemos una revisión, es importante señalar que, que, que en esta definición podemos encontrar, ¿cierto?, algunos conceptos importantes que tienen que ver, por ejemplo, con el riesgo de la salud a las personas. O sea, un contaminante, derechamente, tiene que producir, tiene que constituir un riesgo para la salud de las personas. O sea, si que tenemos muchos niveles de algo y eso no genera efecto en la salud de las personas, la verdad que no es un problema y por lo tanto no puede ser definido como un contaminante. ¿Ya? Entonces, también es importante señalar que no solo las personas tienen que tener una alteración en su calidad de vida o en la salud, sino que también en la preservación de la naturaleza. En este caso, por ejemplo, la fauna, existen compuestos, ¿cierto? Compuestos o en el suelo que se emiten a la atmósfera y que luego se depositan por depositación húmeda o por depositación seca y que llegan de alguna manera a la parte, al terreno, ¿cierto? Al suelo y generan algunas alteraciones. Es importante señalar, por ejemplo, que emisiones de dióxido de azufre o compuestos que contienen azufre pueden decantar o pueden precipitar al suelo generando algunas alteraciones al suelo, por supuesto. Eso quiere decir que podría, por ejemplo, niveles de mayores, de altas concentraciones de azufre podrían cambiar el pH del suelo y eso podría impactar, por ejemplo, en una cosecha de algún producto. Entonces, también otras emisiones, otro tipo de contaminantes, por ejemplo, algunos otros compuestos volátiles o algunos otros aerosoles que puedan precipitar también en la zona o que puedan ser absorbidos, por ejemplo, por la flora, ¿cierto? Por árboles o por algún tipo de planta, también podría verse alterado. Y por lo tanto, sí va a generar un efecto y por lo tanto sería decretado como un contaminante. Ahora también es importante que dice en ciertos niveles, o sea, no todos los niveles o no todas las emisiones o no todos los contaminantes van a generar este tipo de alteraciones en la salud de las personas, en la calidad de la vida de la población o en la naturaleza, sino que requiere un cierto nivel. O sea, necesitamos una dosis, ¿cierto? Una cantidad, ¿cierto? O una cierta cantidad de tiempo para que ese contaminante genere los efectos en estos elementos que nosotros estábamos conversando. Ahora, el contaminante en la atmósfera va a estar sometido a diferentes fenómenos de advección, de dispersión, que lo vamos a ver más adelante, y por lo tanto, eventualmente una emisión podría ser grande, pero si los niveles de ventilación y los niveles de dispersión y difusión permiten diluir ese contaminante en la atmósfera, ¿cierto? Y no llega a los niveles de concentraciones en un periodo de tiempo determinado, por lo tanto, a pesar de que la emisión sea alta, podría eventualmente no ser considerado un contaminante. Por ejemplo, en un día de por ejemplo, la contaminación que proviene de una chimenea, que podría quemar, por ejemplo, carbón, va a generar emisiones contaminantes a la atmósfera. Pero si es un día de lluvia y es un día de mucho viento,
y hay y no tenemos estabilidad atmosférica y tenemos una capa de mezcla muy grande, entonces lo más probable es que ese contaminante no va a tener los niveles de concentración importantes que puedan afectar a la salud de las personas o afectar a la naturaleza, en este caso podría ser flora o fauna. ¿Ya? Y también aquí es importante se rescata, ¿cierto? Y se suma a todas estas componentes lo que tiene que ver con la conservación del patrimonio ambiental. O sea, una emisión contaminante, una emisión en la atmósfera, no solo genera riesgo a la salud de las personas, sino que también a la conservación del patrimonio ambiental o, único, eh, o simplemente a los bienes materiales que no están, que no están que no están, que no están detallados aquí de manera puntual, pero por ejemplo una obra de arte importante que esté en una zona céntrica de una ciudad, por ejemplo, que tenga altos niveles de tráfico de transporte, podría tener tantas emisiones que esas emisiones podrían alterar, ¿cierto?, las condiciones de conservación de ese patrimonio ambiental, ¿ya? Entonces, otro patrimonio ambiental, ¿cierto? Que es, si bien podríamos detallarlo también, que aquí que les comentaba que aquí no parece que son los bienes materiales, ¿cierto? Ese tipo de patrimonio que tiene el país también podría verse afectado por una contaminación atmosférica, ¿ya? Así que sin duda otro patrimonio ambiental podría ser, por ejemplo, en la zona de la Antártida, ¿cierto? Donde hay emisiones que logran llegar a ese lugar y se depositan en un ambiente muy blanco, ¿cierto? Que básicamente es el hielo antártico, que al ser el cambio de color tiene una mayor incidencia en los rayos solares y por lo tanto aumenta la velocidad de poder derretirse ese tipo de estructura, y por lo tanto también podría ser un contaminante. Entonces, hay mucho aquí de contaminante que hay que revisar, mucho de cómo podemos asociar qué es un contaminante y qué no es un contaminante. Entonces, es importante tratar de desmenuzar esta definición para poder entender también qué es lo que es un contaminante asociado a la atmósfera. Y finalmente, si tenemos una suerte de suma, ¿cierto? O de combinación entre lo que es contaminación y contaminante, podemos obtener la definición de contaminación atmosférica. Esta es una de tantas, pero la que a mí me hace sentido y que dice que la introducción en la atmósfera, o sea, que inyectamos a la atmósfera, el hombre, ¿cierto? La humanidad inyecta a partir de sus acciones, ¿cierto? De sus actividades, directa o indirectamente, sustancias o energía que tengan una acción nociva de tal naturaleza que pongan en peligro la salud del hombre, que cause daño a los recursos biológicos, a los ecosistemas, que deteriore los bienes materiales y que dañe o perjudique las actividades recreativas y otras utilizaciones legítimas del medio ambiente. Entonces, finalmente, y raya para la suma, es decir, que la contaminación atmosférica es la introducción de ciertos elementos que produce el hombre y que generan efectos y que pueden deteriorar, ¿cierto? Que pueden generar efectos en la salud de la población, que pueden generar daño en los recursos biológicos, pueden alterar ecosistemas, pueden deteriorar bienes materiales, pueden deteriorar, ¿cierto? Patrimonio ambiental, o, no, finalmente, o sencillamente podrían no dejarnos hacer actividades recreativas u otras utilizaciones legítimas del medio ambiente. Actividades recreativas me refiero, por ejemplo, a los partidos de fútbol o a las actividades deportivas que producto de la contaminación atmosférica en algunos momentos no pueden desarrollarse porque los niveles de concentración de un contaminante específico son tan altos que realmente producen un daño en el deportista, en este caso, que está realizando la actividad. Así que la contaminación atmosférica es mucho más que solamente emitir, sino que también tiene que ver con los resultados que las emisiones de las diferentes actividades que desarrolla el hombre produce en los diferentes recursos, en los recursos de la naturaleza y también en las formas de vida y costumbres que nosotros tenemos. Otro problema también que produce la contaminación atmosférica, por ejemplo, en días de alta contaminación, cuando la visibilidad baja, aumenta, ¿cierto?, el riesgo a que los automovilistas en la carretera
aumentan el riesgo, ¿cierto?, a poder tener accidentes de tránsito. Una persona que en días de alta contaminación, seguramente ustedes lo habrán visto en invierno, en años anteriores, en donde la contaminación tan alta es que no es posible ver a más de 80 o 90 metros, o sea, una cuadra, y por lo tanto, si alguien va muy rápido, probablemente no va a tener el tiempo o se va a dar cuenta muy tarde de poder activar los frenos correspondientes del vehículo para poder evitar el accidente. Y por lo tanto, es un efecto que la contaminación atmosférica también produce y también tenemos que tener en cuenta. Entonces, no solo son las emisiones de las chimeneas que nosotros vemos en el norte, sino que también hay diferentes fuentes de contaminación atmosférica que tienen que ser estudiadas de acuerdo a la naturaleza de ella. Así que a medida que vayamos avanzando el curso, vamos a poder ir viendo cuáles son algunos efectos, ¿cierto?, de la contaminación atmosférica de manera más precisa respecto a la salud de la población, por ejemplo, respecto al efecto en la naturaleza, y también determinar cuáles son los niveles de emisiones que tiene una diferente proyecto, una diferente industria, una diferente actividad, ¿cierto? Y poder cuantificar las emisiones de acuerdo al tipo de contaminante. Ahora paso a presentarles, ¿cierto?, la ciudad de Santiago, una imagen de la ciudad de Santiago, pero me gustaría que si me pudieran responder si es que están escuchando. Y si es que se entendió bien. ¿Se entiende bien? ¿Se entendió bien? Ya. Ningún problema. Me parece bien. ¿Ya? Perfecto. Ya, así que vamos a mostrar la pantalla de nuevo. Y les tenía esto. Sí. Les tenía preparado esto. Que le estaba presentando la pantalla. Entonces, esta es una fotografía que la obtuve de internet, ¿cierto? De un diario, entiendo. Creo que no recuerdo el diario, pero esta es una imagen más de la ciudad de Santiago, en donde solamente, donde podemos ver una suerte de manto, ¿cierto? Una suerte de capa que se posa sobre la ciudad, en donde las diferentes fuentes de emisiones logran inyectarse o logran penetrar en la atmósfera, produciendo este tipo de imágenes que ustedes están observando ahora. Es indudable, ¿cierto?, que aquí aparecen varios elementos. La cordillera de los Andes se ve muy limpia, ¿cierto?, dado que la contaminación no logra su ascenso hasta esos niveles. Entonces, la atmósfera aquí juega un papel importante de cómo se distribuyen y cómo se dispersan los contaminantes de acuerdo a las diferentes fuentes y a los puntos de emisión. Otro punto importante que se puede observar es que esa capa, ¿cierto?, o esa contaminación que se presenta en la ciudad de Santiago, tiene también un techo, y ese techo está condicionado por las condiciones meteorológicas de ese día, el fenómeno denominado inversión térmica, que lo vamos a ver más adelante con mucho detalle, pero podemos ver, ¿cierto?, que logra un techo, logra un nivel, una altura en donde se encuentra la contaminación. Y bajo ese límite es posible entender que todo hacia abajo tiene una concentración similar y evidentemente hay un perfil de concentración que va desde el suelo hasta la última parte. Pero evidentemente que hay una suerte de área contaminada completa bajo diferentes tipos de contaminantes. En Santiago los principales contaminantes están asociados al transporte vehicular, a las emisiones industriales y también una pequeña parte que es del orden del 25%, que son emisiones residenciales, o sea, de combustión a leña, que aún quedan en la región metropolitana y que aportan también en gran medida a la contaminación atmosférica. Pero sin duda, es una imagen reveladora, es una imagen que da cuenta, ¿cierto?, de fenómenos de contaminación que no nos gusta tener en nuestro país, ¿cierto?, y que evidentemente generan un efecto negativo tanto en la población, en la salud de la población, y todo lo que tenga que ver con recursos naturales, bienes materiales, patrimonio, problemas de accidentes, ¿cierto?
más personas, ¿cierto?, acudiendo al centro asistencial o al centro médico para poder atenderse porque se agravaron sus problemas respiratorios. Entonces tenemos una serie de efectos que produce la contaminación. Esto es lo que ocurre en Santiago, que es lo que nos presentaron desde que nosotros éramos niños. Sin embargo, a medida que nosotros vamos avanzando, y tenemos el caso, por ejemplo, de Osorno, que esta imagen yo la presento y la he presentado en otro curso anterior, y sin duda es algo mucho más alarmante, en donde la ciudad ni siquiera alcanza a verse. Solamente podemos ver la torre de la catedral y un edificio un poco más grande, que es el que se le denomina el edificio de las Vaquitas en Osorno, que tiene gran altura. Entonces lo único que logramos ver desde un punto de vista, desde este punto de donde se tomó la fotografía, solamente podemos ver estos dos elementos. Y siendo que Osorno es una ciudad muy bonita, en donde justamente donde está la catedral es la plaza, y que no se alcanza a ver. Entonces es absolutamente dramático el tipo de contaminación que tenemos en esta ciudad. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se dan tales fenómenos de contaminación? ¿Cuáles son las emisiones? ¿Cuáles son los problemas que atrae este tipo de contaminación? ¿Y qué es lo diferente a las emisiones o a la contaminación que está en Santiago o en Puchuncaví o en Quintero? Entonces son diferentes tipos de fuentes de emisión y son diferentes imágenes, pero que son en ambos casos generan efectos en la salud de la población, y ambas ciudades han sido declaradas como zonas saturadas por contaminación de material particulado 2,5. Entonces, lo que tenemos acá también es un proceso grave, ¿cierto?, de contaminación, o un estado grave de la calidad de aire en Osorno, que también vamos a revisar en detalle a partir de los datos medios. Es Quintero, ¿cierto? Es la bahía de Quintero, en donde también podemos ver emisiones distintas. Podemos observar, ¿cierto?, que existen chimeneas y diferentes procesos industriales donde la contaminación no es a partir de los vehículos. Pero voy a volver un poquito. Entonces, la pregunta que seguramente todos ustedes saben que le iba a solicitar es cuáles son las emisiones que generan este tipo de contaminación en Osorno, y efectivamente son las emisiones residenciales a partir del consumo de la leña y el uso ineficiente de los calefactores. Entonces hay una serie de elementos que hay que aterrizar, que hay que ver de qué es lo que ocurre en el sur, a diferencia de lo que ocurre en el centro y a diferencia de lo que ocurre en el norte. Entonces en la zona de Puchuncaví Quintero, que seguramente vieron en la noticia en algún momento, en donde la gente estaba alarmada, hubieron episodios muy críticos donde la población tenía sus principales efectos, estaban en problemas respiratorios, ¿cierto? Tenían obstrucción pulmonar, y llegaban hasta el recinto asistencial, en donde en algún momento eran muchas las personas que llegaron hasta el centro asistencial, decretándose en ese momento a diferentes tipos de alertas y diferentes gestiones que desarrollaron las diferentes organizaciones para poder presentar el problema y que las autoridades se hicieran cargo de cómo se iba a avanzar en la mejora de la calidad de aire para que la gente que vive, ¿cierto?, en estas áreas no presente ese tipo de problemas. Es un caso particular que hay que evidentemente revisar. Aquí dice Quintero y Puchuncaví, la zona de sacrificio que no logra respirar tranquila, que esto fue tomado también de otra publicación, ¿cierto? Y es evidente, ¿cierto?, que las emisiones de algunas industrias generan efectos contaminantes. Hay incendios asociados también a algunas empresas que también generan algunos problemas, ¿cierto?, de emisiones mucho más críticas cuando hay incendios de alguna planta industrial que tiene algunos contaminantes que se queman y que producen otro tipo de contaminantes que también generan efectos si bien de corto plazo, pero son emisiones tan altas que producen efectos de la salud. Ahora,
Aquí también tenemos otro, dice, parlamentarios se reúnen con organizaciones sociales de Temuco para analizar la contaminación ambiental. Temuco también es uno de las ciudades del sur que presenta muchos problemas con contaminación atmosférica y son similares a los que tienen todo el sur de Chile. Problemas asociados a la combustión domiciliaria de leña húmeda, ¿cierto? Las casas tienen problemas de aislación y por lo tanto necesitan generar grandes cantidades de energía para poder tener un balance que les permita tener un confort térmico al interior de la vivienda. Además, muchas de las construcciones que existen en el sur de nuestro país fueron construidas hace muchos años con estándares bastante básicos que no permiten, ¿cierto?, contener la energía que se produce en el interior de la vivienda y por lo tanto hay una fuga de energía que requiere, por tanto, eh, eh, quemar más leña, ¿cierto?, para mantener ese confort térmico. Entonces, hay varios elementos que analizar en una zona donde las altas contaminaciones provienen de la contaminación domiciliaria o contaminación residencial. Entonces, el parque de calefactores que existe en una ciudad son muchísimos. Es muy alto. Hablemos de Osorno, que debe tener del orden de 45.000 calefactores activos, ¿cierto? En un día crítico, en un día helado, ¿cierto? Con baja ventilación produce evidentemente altos niveles de concentración que generan o que activan, ¿cierto? Decretar estados de emergencia ambiental por calidad de aire o preemergencia ambiental por calidad de aire. Y es lo que ocurre también en Temuco, Valdivia. Por ejemplo, aquí tenemos otra ciudad que también está en idénticos casos y tiene una suerte de parecido probablemente con la región metropolitana, en donde también se es posible observar una suerte de techo, dado que es la cuenca, ¿cierto?, de Coyhaique es una zona más bien contenida, encerrada, que en donde la orografía no permite tener un buen flujo o una buena ventilación que permita liberar estos contaminantes que se generan aquí también de la misma manera que son que provienen del parque de calefactores y producto del uso ineficiente de estos calefactores, que se incorpora leña húmeda, otro tipo de elementos que se queman también, que generan estas emisiones. Entonces, grandes parques de calefactores o las ciudades del sur, es evidente, ¿cierto?, que todas comparten la misma matriz energética para la calefacción domiciliaria y por tanto este tipo de calefacción genera estos problemas en donde hay que tener un especial punto. Entonces, hay unas estrategias de cómo se ha atacado el problema, que es a partir de los planes de descontaminación atmosférica para cada una de las ciudades que cuentan con monitoreo ambiental. ¿Ya? ¿Qué más tenemos por acá? Esta otra, una que es de Santiago también, hace hartos años atrás, también con el mismo problema, ¿cierto? Y aquí ya tenemos otro tipo de emisiones, que es una emisión particular de una industria, en donde es posible observar, ¿cierto?, las emisiones de unas chimeneas eh, que se levantan, ¿cierto?, que se transportan, y por lo tanto la contaminación atmosférica a veces, a pesar de que la emisión sea en un punto, puede generar efectos no solo en el punto en la cual se emite, sino que también debido al transporte de estos contaminantes, ¿cierto?, a la dispersión de los mismos, puede generar efectos no en el área, en el entorno cercano, sino que algunas distancias mayores, en donde pueden haber zonas habitadas que pueden ser perfectamente alteradas, ¿cierto?, por las emisiones particulares de un proceso industrial. El caso de, por ejemplo, la greda en Quintero, en donde las emisiones de la Grea, que es un pueblito que está cerca de Quintero, en donde estas emisiones llegan hasta ese lugar. Aquí también tenemos volcanes, ¿cierto?, que también producen algo, y aquí también es otra edición, que es del 2011, donde aparecen las emisiones, y aquí en este caso tienen otra dirección, la pluma, y por lo tanto, este tipo de plumas, ¿cierto?, que son fuentes emisoras puntuales, en donde nosotros podemos caracterizar las chimeneas, saber cuáles son las velocidades de salida, cuáles son los tipos de contaminantes que se están emitiendo, es posible modelar estos contaminantes, que fue lo que se desarrolló, fue lo que que la mayoría de ustedes
ya realizaron en el curso previo, que es el curso de modelos modelos de calidad de aire, ¿cierto? En donde pudimos describir cuál era la pluma y cuáles eran los niveles de concentración y las distancias cuáles podían ser transportados. Otra singularidad en Tierra Amarilla, ¿cierto? Copiapó, también problemas de contaminación por dióxido de azufre. Tierra Amarilla, ¿cierto? Hay mucho de empresas cementeras, ¿cierto? Y empresas industriales que generan altos niveles de contaminación también. Y esto, si bien son emisiones menores, también generan efectos en la salud, irritación en los ojos, ¿cierto? Problemas para respirar, si bien son de corto plazo, ¿cierto? Pero este tipo de emisiones también es importante conocer que generan daño en la salud y por tanto también son objeto de estudio de cuáles son las mejores estrategias para poder disolver algunas manifestaciones que puedan estar alterando, ¿cierto? El lugar. Ahora, también son objetos de estudio, ¿cierto? Entonces es importante que la gente que participa de estas manifestaciones, ¿cierto? Es importante que también tome sus medidas y resguardos para poder no tener consecuencias con ello. Otro tipo de emisiones a la atmósfera, ¿cierto? También son los incendios forestales, que generan grandes emisiones por la gran cantidad de superficie que es quemada, que se quema, ¿cierto? Y genera, y también es leña húmeda, ¿cierto? En este caso, que podría considerarse leña húmeda, ¿cierto? Objetos que generan mucho humo y que también son transportados. Es recordar lo que ocurrió en años anteriores, en donde muchas hectáreas del territorio nacional fue consumido por las llamas, generando muchas emisiones y las estaciones de monitoreo lograron captar esos altos niveles de concentración. Aquí tenemos otro volcán. Y si recuerdan es el volcán Calbuco, ¿o no? Sí, voy a salir un poco. A ver, de aquí. Ah, sí. Sí, es el volcán Calbuco. Entonces, esto también generó un gran problema. La verdad que estas emisiones principalmente llegaron o se transportaron hasta el territorio argentino, Ensenada, Petrohue, en donde los niveles de depositación que se produjo desde las emisiones volcánicas generaron, en algunos casos llegaron hasta 1,5 metros, ¿ya? Zonas en lugares donde eran praderas ya solamente era material volcánico. Y estas emisiones después de depositarse, ¿cierto? También podrían generar un efecto en la salud, el efecto de la salud de la población o también en la naturaleza, producto de los diferentes tipos de contaminantes que tienen, que si uno los pudiera desarrollar contaminantes. Ahora son emisiones biogénicas, ¿cierto? Que son naturales y que si bien generan una alteración en la atmósfera, eh, eh, producen también efecto en la salud y en la naturaleza. Pero lo más importante es que en el corto plazo uno puede ver esta imagen, pero en el largo plazo también hay efectos de resuspensión de material particulado que también puede seguir alterando diferentes ecosistemas. ¿Ya? Aquí también decretan quinta emergencia ambiental para este lunes en Osorno. No era para este lunes, sino que era el año 2017, pero también se puede observar, ¿cierto?, que la visibilidad es escasa y por tanto también hay restricciones. Para este año, ¿cierto? Para este año el Ministerio de Medio Ambiente lo que hizo, nos llegó esta cosita donde aparece un mensaje, dice: no usen leña húmeda, cuidémonos especialmente durante esta crisis de coronavirus. La leña es el calefactor, en realidad es el energético domiciliario más contaminante, ¿ya? Eh, cada una de las fuentes de emisión o cada uno de los energéticos para poder generar energía al interior del hogar tiene diferentes factores de emisión o puede generar diferente cantidad de contaminante en un periodo de tiempo, que sería el factor de emisión.
Entonces nos indica aquí que la leña genera graves problemas y dice la contaminación intradomiciliaria del 84% mayor cuando usa leña, si no tiene otra alternativa, ser responsable. Entonces, aquí al final del día lo que no sé lo que nos intenta decir este esta imagen, ¿cierto? Este informativo, este afiche, es que hay un efecto o hay una relación entre lo que son las emisiones atmosféricas o la contaminación atmosférica y la crisis del coronavirus, ¿ya? Muchos estudios ya venían reportando este tipo de que ciertas enfermedades se exacerbaban con altas concentraciones de contaminante en la atmósfera o en zonas contaminadas. Otro tipo de problemas que tiene la persona ya de base son exacerbados, o sea, se amplifican con la presencia de altos contaminantes en la atmósfera y por lo tanto es algo muy importante en este momento. Estamos en Osorno, ustedes ya sabrán que estamos en Osorno con cuarentena, ¿cierto? Igual como en otras ciudades como Temuco, que también están en la misma situación, algunas comunas también de la región metropolitana, y seguramente, ¿cierto? Y los modelos así lo indican, que aún no llegamos a la cima, ¿cierto? De esta curva, y por lo tanto aún nos queda mucho por recorrer, y por lo tanto es importante tomar los resguardos correspondientes para poder evitar, ¿cierto? La transmisión o el contagio de este virus. ¿Y por qué es tan importante? O sea, si tenemos altos niveles de contaminación en la atmósfera o tenemos altos niveles de concentración de un contaminante, ya tendremos un problema, ¿cierto? Problemas cardiovasculares, tendremos problemas probablemente para respirar, personas que tengan problemas cardiorrespiratorios, ¿cierto? Que presenten algunas deficiencias pulmonares, seguramente si logran contraer el coronavirus, es absolutamente seguro que eso se va a ver exacerbado, se va a ver amplificado, dado que el coronavirus solo probablemente podría ser bien llevado. Sin embargo, sumar otro elemento, ¿cierto?, a esta ecuación crítica, ¿cierto?, coronavirus, contaminación atmosférica, sin duda es un problema. Más alguna otra enfermedad o alguna gripe que se pudiera contagiar la persona que sea desafortunada. Esta probablemente el riesgo aumenta, ¿cierto? De poder tener algo mucho más complejo. Entonces, el llamado de este afiche es tratar de en la medida de lo posible, utilizar otro tipo de energético que tenga menos emisiones para evitar disminución de la contaminación atmosférica y eso también haga un aporte o contribuya a al aumento, ¿cierto?, de los problemas que produce una persona contagiada por coronavirus. Así avanzando, ¿cierto? Era una ficha que le quería mostrar para ir viendo, ¿cierto?, que cuáles son algunos de los efectos, que en la próxima clase ya lo vamos a ver en detalle, vamos a tener ya algunos listados, ¿cierto? Y la idea es que también ustedes podamos hacer una investigación entre todos de cuáles son los elementos más importantes y dónde podemos obtener información en uno u otro caso. Ahora, la OMS dictó 108 países de 4.375 ciudades. Coyhaique lidera este grupo. ¿Qué le parece? Terrible, ¿no? Así que dentro de esto, si Coyhaique tenía problemas, o sea, estamos también Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, ¿qué otras ciudades? Chillán, la región metropolitana, Ñuble y varias más. Entonces, dentro de esto, la verdad que el escenario dentro del concierto internacional, la verdad que Chile no está bien posicionado en términos de contaminación atmosférica. Ahora bien, sin duda que hay ciudades que no miden la contaminación atmosférica y por lo tanto
se desconoce cuál es el nivel de contaminación que ellas tienen. Entonces, podrían existir evidentemente otras ciudades que estén mucho más complicadas, pero como al no tener este monitoreo, es imposible poder demostrar que esos niveles de contaminación son superiores a otras ciudades. Sin embargo, Chile tiene una buena red de monitoreo que permite, ¿cierto?, revisar y tener una revisión constante y tener datos en línea de cuáles son los niveles de contaminación que van presentando las diferentes ciudades y sobre todo las ciudades que tienen planes de descontaminación o que han sido decretadas como zonas saturadas. Aquí hay una presentación de otra imagen que es un detalle de cuáles son las ciudades, ¿cierto?, más contaminadas con material particulado PM2,5 y material particulado PM10. El detalle de estos tipos de contaminantes los vamos a revisar más adelante, pero solamente concentrémonos en que si solamente, por ejemplo, tuviéramos estos dos tipos de contaminantes. Hay otras ciudades otros países como China, la India, ¿cierto?, que están muy complicadas también con problemas de contaminación atmosférica, y básicamente no es por leña, es por otro tipo de fuentes que también generan efecto en la salud, y también dañan el medio ambiente. Es importante también poder observar, ¿cierto?, que aquí aparece Perú, ¿cierto?, Bolivia, México, ¿cierto?, Brasil en este ranking, eh, y que nosotros lideramos. Entonces, es importante ver cuáles son las medidas que se deben tomar, cuál debe ser la hoja de ruta que deben tomar las diferentes ciudades y las instituciones para poder contribuir a la descontaminación de las diferentes ciudades. Finalmente, la contaminación atmosférica es un problema muy serio que tenemos en nuestro país y que afecta a muchas personas. Hoy día se habla que una de cada 10 personas se encuentra a niveles de contaminación elevados, ¿cierto?, que afectan a su salud. Aquí tenemos un resumen nacional de episodios críticos. Los episodios críticos, que también lo vamos a ver, ¿cierto?, cuando veamos las normas, planes y guías, cuáles son los niveles de contaminación, ¿no? Cuáles son las ciudades que respecto al 2018, cuáles fueron la cantidad de episodios que tuvieron. Podemos Profe, ver, ¿sí? nos pasamos, son las Ya, 8:13. ya, Sí. ya. Qué bueno. Ya. Entonces, Sí, porque bueno, si no íbamos a pasar de largo. no, ahí teníamos como 20 láminas más todavía. Y era la introducción. ¿Ya? Bueno, este material va a quedar acá. Yo voy hasta donde llegamos. Vamos a dejar en la clase 1, ¿cierto? Pero vamos a retomar, ¿cierto?, el día sábado. Y vamos a tratar de desmenuzar un poco más. Así que no les quito más tiempo. Muchas gracias por asistir. Espero que no haya sido tan traumático este nuevo cambio de modalidad. Pero esperemos que todo salga bien de aquí para adelante. Así que... Profe, ¿el sábado cuántas horas son? ¿Perdón? ¿El sábado cuántas horas son? Mañana se lo voy a escribir porque necesito confirmar algo con Gabriel, ¿cierto? Para ver cuántas horas son las del día sábado, ¿ya? Pero partimos lo más temprano para que podamos salir más temprano. Claro. ¿Ya? Ya, para terminar, ¿cierto? Para cerrar, muchas gracias y espero que podamos ir avanzando y en la medida de lo posible ya tener una metodología o un método, ¿cierto? Ya una forma de entregar la información más correcta. Yo voy a tratar de adquirir también otro hardware para que también sea más dinámico. No me comprometo, pero vamos a intentarlo. Así que, jóvenes, los dejo y muchas gracias y nos estamos viendo el día sábado. Vale, profe, chao. Bueno, hasta luego. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao.